para proteger ese comercio. La aparición de Alemania había reestructurado el mapa europeo. Alemania formaba una alianza con un imperio mucho más antiguo, el austrohúngaro. Juntos, esos poderes centrales dominaban el corazón de Europa. Pero la dinastía austríaca de los Habsburgo se estaba pudriendo desde dentro. Hasta los miembros de la familia real lo sabían. La fe en su propia importancia, que perdura entre los Habsburgo, pesa como una losa sobre Austria y es la causa de su decadencia moral. La oposición a Austria y Alemania la formaban la llamada Triple Entente de Gran Bretaña, Rusia y Francia. Francia había quedado destrozada por las revoluciones y fue derrotada por los prusianos en la guerra de 1870. Pero París seguía siendo la ciudad con más encanto del mundo. Siempre la recordaré como una ciudad maravillosa, donde vale la pena vivir durante 4 o 5 meses al año, aunque solo sea para mejorar la mente en una atmósfera intelectual y artística sin parangón. Rusia estaba gobernada por su autocrático emperador, el zar Nicolás II. Los rusos habían sido derrotados por Japón en la guerra de 1904-1905 y eso había provocado un primer intento fallido de revolución. La amargura de muchos rusos está resumida en una petición de los trabajadores al zar. Nos vemos obligados a mendigar. Nos vemos oprimidos. No se nos reconoce como seres humanos, se nos trata como esclavos. No tenemos ninguna fuerza, soberano. Se nos acaba la paciencia. Estamos llegando a ese punto terrible en que es mejor la muerte que seguir con este sufrimiento insoportable. Pero 6 años después, el zar y los líderes nombrados por él creían que el país volvía a estar controlado. Cada año de paz hace a Rusia más fuerte, no solo desde el punto de vista militar y naval, sino también desde el punto de vista económico y financiero. En 1914, aunque las voces que reclamaban un recorte de los poderes del zar se hacían oír cada vez más, Rusia era más fuerte que nunca. Mientras Rusia representaba al viejo mundo, al otro lado del Atlántico estaba el nuevo, Estados Unidos de América. Era un país democrático, descarado, optimista y a miles de kilómetros de distancia de las disputas que recorrían Europa. En su discurso inaugural de 1905, el nuevo presidente, Theodore Roosevelt, retrató su visión de un país bendecido por Dios. Queridos compatriotas, ningún pueblo de la tierra tiene tantos motivos de gratitud como el nuestro. A nosotros, como pueblo, se nos ha concedido poner los cimientos de nuestra vida nacional en un nuevo continente. Somos los herederos de la historia y, en cambio, no tenemos que sufrir ninguno de los inconvenientes que impone a los países más antiguos la mano muerta de una civilización desaparecida. En 1914, Estados Unidos se hallaba a años luz de distancia del conflicto que estaba a punto de devorar Europa. El 28 de julio, exactamente un mes después del asesinato del príncipe Fernando por nacionalistas serbios, según los austríacos, Austria declaró la guerra a Serbia como venganza. Los austríacos se entusiasmaron, pero el complejo juego de alianzas europeas iba a desencadenar una catástrofe imparable. Salió a relucir todo el juego de las relaciones europeas. Resultó que Rusia era aliada de Francia, que nosotros éramos aliados de Francia y que Alemania era aliada del Imperio Austrohúngaro. Y estas relaciones, en lugar de frenar el proceso de la guerra, en cierto modo fueron las que llevaron al estallido del conflicto.
Cuando el ejército austríaco invadió Serbia, los alemanes advirtieron a Rusia que si intervenía en la guerra a favor de los serbios, Alemania entraría en guerra con Rusia. El 30 de julio, los cañones austríacos empezaron a bombardear la capital serbia, Belgrado. Los serbios se volvieron a Rusia pidiendo ayuda. Los rusos eran protectores de los serbios y de todos los pueblos eslavos de los Balcanes, y no podían quedarse al margen si Austria amenazaba a Serbia. Y así, Rusia se vio arrastrada a una crisis internacional. Igual que los austríacos, los soldados rusos estaban impacientes por luchar. El espíritu de los soldados es excelente. Están animados por la firme creencia en la verdad y el honor de su causa. Y por suerte, no hay ningún motivo de nerviosismo o ansiedad. Entonces Alemania declaró la guerra a Rusia. Sin embargo, sus motivos eran otros. Su agresión había dejado al país cercado por la alianza entre Rusia, Francia y Gran Bretaña. La guerra llegaba en el momento más adecuado. El pueblo empezó a pensar en lo que le esperaba. En las calles se veían reservistas por todas partes. Parecía que la gente estuviera dispuesta a entrar en guerra a la menor señal. Yo me preguntaba si esta exhibición de espíritu militar era una forma de darse valor o un sentimiento auténtico. Nadie podía imaginar realmente lo que nos traería una guerra. Francia, ante la provocación de Alemania, movilizó sus tropas. El comandante en jefe francés, Joseph Joffre, llamó a sus soldados al orden, pero algunos solo se encontraban confusos. Guerra. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo dice. Sería una locura no creerlo. Guerra. La gran guerra europea. No, no puede ser verdad.